Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Ela Fernández, te doy la bienvenida a Reemocionate y en el vídeo de hoy vamos a estar hablando de reacciones infantiles. En particular, ¿qué hay detrás? ¿Por qué en determinadas ocasiones respondemos de esa forma mucho más explosiva? Ya en un vídeo anterior, este de aquí, hablábamos de la madurez. Te compartía algunos de los mitos, qué significa exactamente ser una persona madura y sobre todo también te dejaba algunas ideas que podías empezar a incorporar a tu rutina para trabajar sobre tu propia madurez personal. Sin embargo, hay un aspecto muy relacionado con este tema que son las reacciones infantiles que no abordamos en este vídeo y es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Ese vídeo estaba dedicado a nuestra amiga Claudia, así que deseo de todo corazón que también lo que vamos a ver en el vídeo de hoy te aporte esa visión y esa perspectiva para seguir trabajando en este tema. Igualmente, a ti te invito a que eches un vistazo por las diferentes listas de producción si es la primera vez que caes por aquí por Reemocionate o todavía no has visto ese apartado, ya que tienes todo el contenido organizado por listas de reproducción concreta con temáticas específicas y de esta manera te es más fácil localizar ese vídeo o ese contenido que estás necesitando en estos momentos. Mi objetivo con el vídeo de hoy, que pone la mirada justamente en esa reacción, en esas respuestas más infantiles que en un momento dado podemos dar o que vemos que otras personas dan en determinadas situaciones, es que ampliemos foco, que tomemos perspectiva de esa situación para detectar o reconocer qué es lo que hay detrás, qué es lo que activa exactamente esa respuesta mucho más explosiva. Esto nos permitirá seguir trabajando nuestro propio proceso, conocernos más y también trabajar en la forma en la que nos relacionamos con el entorno de determinadas situaciones o determinadas personas, pero también nos va a permitir relacionarnos con nosotros desde esa mirada mucho más amplia, tomando distancia y en ocasiones no tomándonos a lo personal. Pero antes de meternos de lleno con las reacciones infantiles, quiero rescatar dos aspectos fundamentales que vimos en el vídeo anterior, el dedicado a la madurez y que tiene que ver con esa capacidad para gestionar situaciones de conflicto o las situaciones en general que vivimos. Estos dos aspectos que están íntimamente relacionados con nuestra madurez son la responsabilidad y la independencia. A medida que vamos afrontando y vamos gestionando las situaciones que vivimos con mayor independencia e incluso podemos nosotros generarnos nuestras propias situaciones a las que nos exponemos para valorar el grado de dependencia que podemos tener en una determinada situación a nivel mental, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel de gestión, etcétera, pues podemos ir trabajando en esa evolución personal, en esa madurez, en esa independencia a todos los niveles. Y de la misma manera, el darnos cuenta y reconocer cómo nos relacionamos con la responsabilidad que asumimos en nuestras decisiones, en la forma en la que respondemos a determinadas situaciones o la forma en la que lo gestionemos, también tiene una incidencia fundamental en nuestra madurez. Esto es de forma muy general, de hecho si te interesa profundizar más te invito a que cheques el enlace a ese vídeo que te lo dejo en la cajita de descripción en el área de más vídeo. Estos dos aspectos, aunque los hemos mencionado de forma general, también juegan un papel muy importante a la hora de ver cómo nos relacionamos con esas reacciones infantiles que vivimos en algún momento de nuestra vida. De hecho, en el vídeo de hoy vamos a ver por un lado qué es eso de las reacciones infantiles, a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de una reacción infantil, qué relación, en el caso que la tenga, tiene con nuestra madurez, con el grado de madurez que podemos tener en algún plano de nuestra vida y por supuesto vamos a ver dos de esos activadores, esos dos mecanismos de acción que ponen en marcha esa respuesta mucho más explosiva y que en algún momento podemos catalogar como una respuesta infantil. Recuerda también que tienes la línea de tiempo en la descripción y moviendo aquí el cursor de reproducción para que puedas moverte cómodamente y rápidamente por el contenido del vídeo, localizando ese minuto exacto en el que encuentras un contenido específico. Dicho esto, comencemos por el principio y es ¿a qué nos referimos cuando hablamos de reacciones infantiles? De forma general nos referimos a las reacciones o a las respuestas infantiles como aquellas que en un momento dado damos o otras personas dan de forma muy exagerada, de una forma muy explosiva, como si no hubieran pasado ese filtro de la reflexión. Algunas de las características que tienen asociadas es esta idea de exageración, esta idea de muy explosiva, incluso a veces agresiva, como si la respuesta la estuviera dando un niño y no un adulto que digamos que tiene mayor capacidad de gestión y de reflexión de responder ante las situaciones que vive. Entendemos estas respuestas o estas reacciones como que están fuera de contexto, que no corresponderían a la respuesta que daría un adulto, sobre todo si hablamos de un adulto con un cierto grado de madurez en el ámbito de la situación que tenemos entre manos. Ahora bien, ¿es esta afirmación verdad? ¿Es verdad que un adulto o una persona que tiene estas respuestas o estas reacciones catalogadas como infantiles es una persona inmadura? Y esto es lo que nos lleva al segundo punto del vídeo de hoy y que es ¿qué relación tiene estas respuestas infantiles con el grado de madurez que tenemos?
El asociar las reacciones infantiles directamente sin atender nada más con una persona inmadura tiene mucho que ver con el segundo mito que vimos en el vídeo anterior y que ponía el foco en madurez igual a la eliminación o supresión de esas actitudes más espontáneas o más explosivas. De hecho, el punto no está tanto en si tenemos esas reacciones infantiles, sino cómo las gestionamos, lo que está relacionado con ese grado de madurez, especialmente con la emocional. Todos tenemos en algún momento de nuestra vida, o más bien en varios momentos de nuestra vida, esas respuestas más infantiles, bien a solas o bien en situaciones con otras personas. El punto está cómo las miramos, cómo nos relacionamos con ellas, en qué medida indagamos en el origen de esa reacción, qué hay detrás, qué necesidad hay de base, qué responsabilidad asumimos a la hora de responder de esa manera y también de las consecuencias que eso genera. Tendemos a asumirlo o tendemos a justificarlas y a eludirlas. Aquí volvemos a poner sobre la mesa la importancia de asumir la responsabilidad de lo que estamos haciendo, de lo que estamos diciendo y de cómo estamos respondiendo en cada situación. Y también de cómo miramos y atendemos la necesidad de base que hay cuando respondemos o nos vemos respondiendo de esa forma infantil. Existe una relación recíproca. Nuestro grado de madurez, especialmente la emocional, pues va a tener una incidencia en nuestra capacidad para gestionar esas respuestas más infantiles y a la inversa, a medida que nosotros nos vamos entrenando y vamos gestionando de una forma más saludable esas respuestas, pues tendrá un impacto directo en esa madurez, especialmente, como te decía, la emocional. Ahora bien, si este tipo de reacción forma parte de nuestra evolución personal, de nuestro propio proceso individual, ¿qué hay detrás? ¿Qué es lo que lo activa? ¿Por qué en una determinada situación puede ser que una persona responda de otra manera y otra persona responda de una forma mucho más serena, independientemente pues de esa madurez que pudiera tener en esa situación? Y es justamente lo que vamos a ver a continuación. En particular te quiero compartir dos de esos activadores. Estos dos activadores te permitirán primero trabajar en tu propia historia, bucear en tu historia familiar, en tu historia emocional, para ir reconociendo qué activa en tu caso particular y con esa situación en concreto ese mecanismo de respuesta más impulsivo, asociado, como decíamos, a esas reacciones más de niño. Y de la misma manera te permitirá seguir trabajando en tus habilidades sociales a la hora de relacionarte con otros, ya que te dará una mayor visión, una mayor perspectiva y en ese caso no tomártelo a lo personal, sino poder ponerle mirada a esa reacción que está dando la otra persona, no para enjuiciarlo, sino simplemente para desde ti articular esos mecanismos de respuesta, de comunicación que sean mucho más favorables a la armonía y que no sigan incrementando ese nivel explosivo. Aquí, como te decía, también es importante prestar atención a la periodicidad de estas reacciones, tanto tuyas como de los otros. Si tú ves que al final se convierten en el patrón de respuesta habitual, pues eso ya requiere de una intervención específica. Aquí nos vamos a referir, como hablamos en general en el canal, a todas esas situaciones que forman parte de nuestra cotidianidad y que nos permiten seguir trabajando en nuestro propio proceso de autoconocimiento y trabajo personal. Dicho esto, los dos activadores más habituales, más frecuentes relacionados con estas respuestas más explosivas son, por un lado, la falta de capacidad de gestión de esa situación en concreto y la huella emocional. Y vamos a ver algunas de las características generales asociadas a estos dos aspectos para que lo puedas tomar como un punto de partida. También es importante en este punto no usarlo como justificadores, es decir, no decir, es que como yo tengo esta necesidad de base o por esto estoy respondiendo así. De lo que se trata es de, en el caso de que hayas identificado qué es lo que está activando esa respuesta concreta, por ejemplo, en tu situación, que puedas seguir buceando en tu historia para ir sanando y cubriendo esa necesidad y de esta manera pues gestionar esas reacciones de una forma más saludable y sobre todo más reguladas cuando vuelvan a aparecer. Quizás a lo mejor pues logres tener esa autorregulación emocional en ese momento que vas a responder, o puede ser que te veas respondiendo de esa forma automática, pero quizás la respuesta que des a continuación pues sea mucho más serena y te permita expresar a la otra persona con mayor libertad lo que estás sintiendo, lo que estás necesitando. Aquí volvemos a poner sobre la mesa el grado de responsabilidad que asumimos ante esas respuestas que damos y las consecuencias que tienen. Activador número 1, la falta de capacidad de gestión en una situación concreta. Este activador responde a todas esas situaciones en las que sentimos que quizás la situación nos viene muy grande, nos ha cogido por sorpresa o que se está saliendo de madre. Está muy asociado a esa sensación de falta de gestión en algún recurso a nivel mental, a nivel emocional, a nivel físico, a nivel logístico, etc.
Y justo como mecanismo de defensa, un poco como coraza, lo que hacemos es responder de esa forma más explosiva para que no se quede en evidencia que tenemos esa incapacidad. En estas situaciones podemos sentir o podemos conectar más con esas emociones o esas sensaciones más revueltas, más negativas, como el miedo, la culpa, la vergüenza, la inseguridad, y entonces lo que hacemos es crear como esa especie de coraza aparentemente de protección, donde respondemos de esa forma más explosiva de cara a los otros, un poco para no quedarnos al desnudo. Lo que hacemos es responder de esa manera también como para desviar la atención de lo que no queremos que se quede en evidencia, que es esa sensación de frustración porque no sabemos cómo gestionar esta situación. Y digo que es un parche porque realmente este tipo de respuestas lo que hacen es dejar al descubierto esas carencias y esa dificultad para responder y gestionar esa situación de forma serena, o incluso nos muestra el grado de responsabilidad que podemos asumir en esa situación. Así que este es el primer indicador que te quería compartir y que pone el foco pues en esa frustración que en un momento dado podamos sentir porque nos vemos incapaces de gestionar una situación en el momento que lo necesitamos, o quizás porque sentimos que nos viene muy grande la situación. El segundo activador tiene que ver con la huella emocional. Este activador tiene mucho que ver con las emociones crónicas. Ya hablábamos de ellas en un vídeo anterior, este de aquí, que también te voy a dejar linkado en la cajita de descripción, porque ahí te compartía 4 tipos de emociones que te pueden ayudar a trabajar en tu proceso personal. Básicamente, cuando hablamos de emociones crónicas nos referimos a esas emociones que ya están enquistadas, que llevan mucho tiempo dentro de nosotros porque no han sido sanadas y no han sido atendidas a lo largo del tiempo. Simplemente es como si se hubiera quedado esa necesidad de base en un segundo plano, como si se hubiera quedado hibernando, estando a la espera de ser atendida y ser resuelta. Cuando nuestro cuerpo reconoce situaciones similares o contextos similares para esa necesidad, es lo que hace que se active automáticamente, inconscientemente, ese mecanismo de atención. Y como un niño lo que hacemos es pedir esa demanda de atención de forma explosiva. Esta identificación de situaciones no significa que sean exactamente las mismas, simplemente que nuestro organismo reconozca esos parámetros similares que le van a permitir trabajar esa necesidad de base, y vamos a verlo con un ejemplo. Imagínate que cuando tú eras pequeño tus papás se separaron y a uno de ellos dejaste de ver durante un tiempo o lo veías con menos frecuencia. Puede ser que ese niño interiorizara que alguno de sus progenitores lo abandonó, o que incluso esa separación o esa falta de ver a sus padres fue por su culpa. Cuando se crean estas huellas emocionales, no es que exista una razón lógica, porque nuestro estado emocional, nuestro contexto de vida juega un papel importante. De hecho, por ejemplo, esta misma situación en 2 o 3 hermanos pueden ser que lo vivan de forma diferente. Así que también es importante pues ponerle esa mirada de comprensión y de compasión a nuestra propia historia. Volviendo al ejemplo, imagínate que este niño pues creó esa huella y que no fue atendida esa necesidad emocional. De alguna manera él fue guardando todo lo que estaba sintiendo para adentro porque a lo mejor sentía que era peor. Con el tiempo este niño va creciendo, va desarrollándose y ahora ya se encuentra en la etapa adulta y tiene una pareja. Su pareja ha venido a casa y le ha planteado que se va a ir durante 2 o 3 semanas, que todavía no está muy claro, con un viaje de amigos a un sitio donde no hay cobertura, así que va a intentar llamarle, pero que no sabe con qué frecuencia. Puede ser que ahí, como un resorte, se active automáticamente esa conexión con esa huella emocional y la persona sobre la marcha responda de forma explosiva diciendo: no, tú no te vas a ir, tú no te puedes ir. No necesariamente es porque no quiera que vaya, sino porque se ha activado ese mecanismo inconsciente que le hace ese viaje en el tiempo y siente que si esa persona se va, pues probablemente la va a abandonar y nunca más la va a volver a ver. O incluso que se va a ese viaje y no quiere hablar con ella porque ha hecho algo mal, y entonces entra en esa rueda de: no te vayas, por favor, yo hago lo que tú quieras. Cuando hablamos de esas huellas emocionales es muy importante mirar cada proceso con amor, con respeto y con distancia. Evitar esos juicios, porque cada historia es única y lo que vive cada persona, el cómo lo gestiona y esa necesidad de base también es totalmente personal. Pero más o menos este ejemplo creo que te ha servido de referencia para lo que es la huella emocional. Esta segunda situación que vivió en la etapa adulta no es exactamente la misma que cuando vivió de niño, pero esos mecanismos internos, esa necesidad emocional que se generó, esa huella, sí ha reconocido que se pueden dar los mismos aspectos, las mismas situaciones que le pueden llevar a potenciar esa emoción. De ahí que, como un resorte, de forma inconsciente, como te decía, pues esta persona en la etapa adulta tiene esa
respuesta o esa demanda mucho más explosiva. Estas huellas emocionales suelen generarse principalmente en la etapa de la infancia. También podemos hacerlas en otros momentos de nuestra vida, va a depender pues de esa carga emocional asociada. Por eso, cuando este tipo de respuestas le decimos respuestas infantiles, porque cuando los niños tienen una necesidad, tienen algo, lo hacen de forma inmediata, ellos no tienen ningún filtro, lo que quieren es que se les atienda sobre la marcha, que se les escuche, que se les preste atención y les resuelva esa necesidad que tiene. Por eso en la etapa adulta pues también tenemos estas respuestas de demanda inmediata donde a veces decimos, hey, reflexiona, para, serena, pero simplemente es porque existe esa conexión con una huella emocional del pasado. Por eso trabajar en nuestra propia historia es una parte fundamental de nuestro propio proceso de evolución personal y de nuestra madurez individual. Normalmente cuando sentimos algún bloqueo o algún atasco es porque existe alguna necesidad de base no resuelta, quizás asociada a situaciones que vivimos de forma más inmediata en el tiempo, o puede ser, como el ejemplo que te acabo de decir, de situaciones que hemos tenido en el pasado y que se han quedado enquistadas esperando a ser atendidas. De ahí, como hablábamos el otro día, que el autoconocimiento, la inteligencia emocional y la responsabilidad sean tan importantes, porque al final el mirar hacia atrás y empezar a reconocer todas esas situaciones y empezar a dar respuestas y colocar y sanar esas emociones o esas necesidades atascadas, pues forman parte de nuestro proceso y a veces podemos encontrar ciertas resistencias. Así que como ves, nuestro grado de madurez no tiene que ver necesariamente si en un momento dado damos una respuesta, una reacción infantil o más explosiva, tiene que ver más bien con la forma en la que lo miramos, nos hacemos responsables y buceamos en ella. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Deseo de todo corazón que hayas encontrado en este vídeo pues alguna idea diferente o un punto de vista diferente que te permita seguir trabajando y mirando esas situaciones, en este caso las respuestas más infantiles o más explosivas, con una mirada mucho más amorosa. Entender que forma parte de nuestro propio proceso de evolución personal y que detrás de esas respuestas hay una necesidad que requiere ser atendida. E incluso vivir ese proceso desde el mayor abrazo y respeto hacia nosotros mismos. A veces puede ser que reconozcamos esa necesidad, pero en estos momentos el precio que sentimos que vamos a pagar es muy alto, o simplemente aparecen esas resistencias y esa lucha que nos cuesta mucho gestionar. Como te digo siempre, al final lo más importante es esa escucha y observación de esas sensaciones. Si necesitas contar con la ayuda de otra persona, de un grupo, un profesional, aprovéchala, y si no, simplemente date el permiso para transitar todas esas sensaciones al ritmo que lo necesites. Por mi parte, te doy las gracias por acompañarme un día más. Si te ha gustado este vídeo, te invito a darme like, y si crees que el contenido que encuentras aquí en Reemocionate pues a alguna persona le puede ayudar, oye, pues invítale que se pase por aquí, por el canal. Yo como siempre te mando un beso enorme, un gran abrazo cargadísimo, muchísima buena vibra, y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.